vamos a tener algunos objetivos claros para entender este tema muy importante, esta parte de química muy importante, dado que el ser humano siempre que ha encontrado los diferentes elementos químicos, siempre ha intentado ordenarlos de diferentes formas, ¿no? Ya en el transcurso del tiempo ha ido diseñándose poco a poco diferentes tablas, ¿no? Hasta llegar a la tabla actual, la tabla periódica moderna, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que esta tabla tuvo un proceso, ¿no?, de evolución. Al inicio, por ejemplo, el ordenamiento de los elementos químicos que se conocían solamente eran por los pesos atómicos, ¿no? Así, por ejemplo, la tabla de Dmitri Mendeleev, ¿no?, que es un gran químico ruso, ¿no?, ordenó a los elementos químicos según el orden creciente a sus pesos atómicos o a las masas atómicas, ¿no? Ordenándolos en un cuadro común y corriente. Y lo importante de esta tablita de Dmitri Mendeleev era que dejaba espacios o lugares en los cuales supuestamente iban a estar algunos elementos que aún no eran conocidos o aún no eran descubiertos, ¿no? Entonces, a partir de esa tabla periódica es también que se parte un poco las ideas para rehacer o hacer la tabla periódica moderna, ¿sí? Entonces, en esta parte de nuestro curso aprenderemos nosotros directamente la descripción general de la tabla periódica moderna, ¿sí? Para ello, veamos nuestros objetivos lógicamente claros. Dice tabla periódica moderna, ¿no? Veremos cómo es que se ha dado la tabla periódica en función a qué es que se ordena, ¿no?, los elementos químicos en la tabla periódica, que seguramente ya lo conoces, has visto en algún gráfico, en algún libro, ¿no? Entonces, para ello tenemos que conocer la ley periódica de Henry Moseley. Henry Moseley, ¿ya? Muy bien. Bueno, este científico nos dio los conocimientos previos para tener la idea general de cómo realizar el ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica actual. Claro, él no diseñó la tabla, ¿no? Sin embargo, nos dio el punto de partida para realizar lo que ahora conocemos. Muy bien. Luego de entender ello, que es muy rápido, ¿sí? Básicamente es muy rápido lo que vamos a hablar, vamos a describir, ¿no?, vamos a hacer la descripción de la tabla periódica. Tabla periódica moderna o actual, ¿no? Muy bien, el cual vamos a abreviar, ¿no?, siempre de ahora en adelante como tabla periódica moderna. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego de ello, luego de hacer una descripción general de cómo es la tabla periódica, vamos a ver cómo podemos ubicar a un elemento químico conociendo algo de ello, ¿sí?, algo del elemento. Entonces, para ello ponemos ubicación de un elemento químico en la tabla periódica moderna. Es decir, vamos a hallar la posición exacta de un elemento químico en la tabla periódica, ¿sí? Claro, lógicamente sin tener la tabla. Luego, no esta semana, sino la siguiente, pero lo que es tabla periódica la hemos dividido en 2 semanas, ¿sí?, para una mejor comprensión de tu parte. Lo hemos dividido en 2 semanas. Entonces, esta primera semana haremos estos 3 primeros puntos, ¿sí? La siguiente semana, ¿no?, la siguiente clase, también hablaremos de la tabla periódica, pero ahora directamente de las propiedades periódicas, ¿sí? Dado que es un mismo tema, pero dividido en 2 sesiones, los objetivos los ponemos en la primera sesión. Dice, propiedades periódicas. ¿Qué veremos ahí? Cómo varían algunas propiedades de los elementos químicos en relación a su número atómico, ¿no?, en relación al orden que tienen en la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué propiedad periódica veremos? Por ejemplo, el radio atómico, ¿sí? A partir del radio atómico podemos ver otras diferentes propiedades periódicas de los elementos, ¿no? Por ejemplo, la energía
de ionización. ¿Sí? En algunos textos lo verás también como potencial de ionización. ¿Sí? La afinidad electrónica. ¿Sí? Así como también la electronegatividad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero esto aún todavía en la siguiente sesión. Pero viene como objetivos directos de nuestro tema principal, que es la tabla periódica moderna. Entonces pasemos primero a ver lo que es la ley periódica de Henry Moseley, que básicamente es como una especie de concepto para nuestra tabla periódica actual, ¿no? Henry Moseley, joven, ¿no? A partir de sus estudios de los rayos X, por ejemplo, descubrió que los elementos químicos tienen en su interior una cierta cantidad de carga, y esa carga nosotros la denominamos carga nuclear, ¿sí? O simplemente el número atómico, ¿sí? Es Henry Moseley que básicamente nos da la orientación o la generalidad para encontrar los números atómicos de todos los elementos químicos. Ya sabemos que es el número atómico. El número atómico nos indica para un átomo la cantidad de protones que hay en el núcleo atómico, ¿sí? Entonces decimos, la tabla periódica moderna es aquella donde se ordenan los 118, ¿sí? Muy bien, 118 elementos químicos reconocidos por la Unión Internacional, ¿sí? Unión Internacional de la Química pura y aplicada, ¿sí? Que como símbolo o abreviatura se le conoce como UPAC, son sus siglas en inglés, ¿sí? La UPAC, ¿no? Unión, ¿no? Internacional de la Química Pura y Aplicada. Es decir, es un ente internacional, ¿no? Es una institución internacional en donde los conceptos de química son básicamente aprobados, ¿ya? Muy bien, estos 118 elementos químicos ya reconocidos actualmente, ¿no? Se ordenan en la tabla periódica según la ley periódica, como habíamos dicho, de Henry Moseley, ¿ya? Henry Moseley. Muy bien. Listo. Muy bien. Que nos dijo lo siguiente: cuando los elementos son ordenados en función a lo que él encontró, que denominó número atómico o carga nuclear, ¿sí? Cuando son ordenados según sus números atómicos, recordemos que eso tiene como símbolo Z, sus propiedades varían también en forma periódica, ¿sí? En forma periódica. Quiere decir que cuando ordenamos a los elementos químicos según este número que él encontró, que denominó carga nuclear o número atómico, los elementos químicos también varían, sus propiedades varían también en forma periódica, ¿sí? Entonces, a partir de esta ley o este enunciado es que se va a generar las ideas principales para formular o para establecer el ordenamiento de los elementos químicos en la tabla que conocemos, ¿no? En otras palabras, también podríamos decirlo así, ahora, ¿no? Es decir, ¿ya? En orden creciente a sus números atómicos. A sus números atómicos. Es decir, los elementos químicos de la tabla periódica son ordenados en ella según el orden creciente a sus números atómicos, a los Z, ¿no? Así el elemento número 1 es el que tiene el número atómico 1, ¿sí? Y ese es el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno le poníamos el Z en este lado, ¿cierto? Eso también va a variar según la leyenda que tenga la tabla periódica, y eso va a depender de la editorial que haya impreso la periódica que tú puedas ver, ¿no? O también depende del libro.
pero básicamente nosotros recordamos que el Z se ponía aquí, ¿sí? Y el 118 es el oganesón, uno de los últimos elementos químicos sintetizados. Este elemento es un elemento químico artificial, quiere decir que no se encuentra en la naturaleza. Básicamente ha sido creado por el hombre, ¿no? A través de una reacción nuclear. Ahí en la tabla periódica también vamos a encontrar la clasificación de los elementos según, por ejemplo, su estado físico, sólido, líquido o gaseoso. O también podemos clasificarlos según algunas propiedades físicas. Por ejemplo, las que son metales, los que no son metales, los metaloides, ¿no? Muy bien. Así también a los elementos naturales o artificiales. O sea, no todos los elementos químicos de los 118, no todos son naturales, algunos han sido creados por el ser humano, ¿no? Por el hombre. Muy bien, entonces la ley periódica de Henry Moseley nos indica ello, ¿no? Que las propiedades de los elementos químicos varían en función periódica si es que son ordenados en función a sus números atómicos, o sea, al Z. Posteriormente, el químico Alfred, ¿sí? Werner, ¿no? Diseñó la estructura que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, diseñó la estructura actual de la tabla periódica moderna, ¿no? Seguramente con algunas pequeñas variaciones posteriormente han sido diseñadas tal y cual la conocemos, ¿no? Pero básicamente el diseño viene gracias a este químico Alfred Werner. ¿Ya? Muy bien, entonces entendamos algo antes de pasar a la siguiente parte. La tabla periódica básicamente es una especie de recuadro donde vamos a ubicar los elementos químicos en función a su número atómico. Y también, gracias a este número atómico, es que los elementos que vamos a ver también, según su distribución electrónica, van a tener propiedades químicas y físicas también en función periódica. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vamos a conocer básicamente o describir por completo nuestra tabla periódica. No solamente es memorizar los elementos, sino es interpretar qué es lo que nos dice el diseño actual de la tabla periódica. Pasamos a describir nuestra tabla periódica actual o tabla periódica moderna, ¿sí? Aquí tenemos dibujado, ¿no? La estructura actual de la tabla periódica, ¿no? O sea, no es un simple recuadro, ¿no? Un cuadriculado cualesquiera, sino que tiene un diseño especial, ¿no? Esto es debido a que ha sido estructurado no solo según el orden creciente de sus números atómicos, sino que también según la configuración electrónica que tienen cada uno de los elementos químicos, ¿sí? Pero lógicamente para conocer la distribución electrónica necesitamos conocer el número atómico, ¿no? Luego, dado que está descrito según la configuración electrónica, se pueden hacer muchas descripciones de la misma, ¿no? Por ejemplo, según su terminación electrónica, ¿ya? También lo vamos a ordenar, o vamos a ver que el ordenamiento, como puedes ver, es en filas y en columnas, ¿no? ¿Sí? Como dice aquí, la tabla periódica actual, moderna, son elementos, se ordenan en filas y columnas, ¿no? A las filas las vamos a denominar periodos, a las filas horizontales. Y a estas columnas, ¿no? Esta forma vertical, se le dice grupos o familias, ¿ya? Entonces vamos a primero ver lo que son los periodos. ¿Qué es un periodo? ¿Ya? Bueno, básicamente el periodo es el ordenamiento horizontal, ¿no? Es el ordenamiento horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Definido básicamente por el mayor nivel de la configuración electrónica. De la configuración electrónica del elemento químico, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos hallar en qué fila está nuestro elemento químico, lo que debemos hacer es hacer la distribución electrónica y su mayor nivel me indicará en qué nivel se encuentra, ¿ya? Sepa usted, joven, que la tabla periódica tiene 7 periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3,
4, 5, 6 y 7. Ahora se estarán preguntando, ¿y la parte de abajo? Ah, ya. La parte de abajo pertenece al periodo 6 y al periodo 7. Periodo 6, periodo 7. ¿Sí? Este pertenece al periodo 6 y este pertenecen al periodo 7. Sino por su configuración electrónica, como que no encaja en este espacio. Por eso que se le pone fuera de la tabla. ¿Ya? Muy bien, poco a poco vamos a ir describiéndolo y vas a entender. Primero vamos a ver cómo ubicamos el número de periodo, o sea, la fila del 1 al 7. Si recordarás, en la regla de Moyer, cuando hicimos la configuración electrónica según el principio de Aufbau, ¿sí? Vimos que solamente podía haber hasta 7 niveles, ¿no? Recuerdan el si, sopa, sopa, ¿verdad? Había solo hasta 7 niveles. Y era básicamente porque hay elementos que solo tienen hasta 7 niveles, ¿no? O sea, hay elementos que llegan como máximo hasta 7 niveles nada más, no hay más. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver para ello algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos al litio, ¿sí? El litio. El litio es, según su configuración electrónica, 1s2, ¿sí? Y 2s1. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces tú puedes darte cuenta que el 2 es el mayor nivel. ¿Ya? Por lo tanto, si tú quieres decir en qué periodo se encuentra, ¿qué periodo sería? A ver, ¿qué periodo sería? 2, el mayor nivel. Quiere decir que el litio debe estar en este periodo, ya sea aquí, aquí o tal vez por allá, ¿no? Pero debe estar ahí. Bueno, básicamente está aquí, ¿ya? Litio 3, ahí está. Muy bien. Vamos a hacer otro para que me entiendas. El azufre 16, configuración electrónica, rápidamente la simplificada, neón 10, ¿sí? Es básico conocer la configuración electrónica. Neón 10, helio neón, sigue el número 3, 3s2 y 3p4. Como puedes darte cuenta aquí, el mayor nivel es el 3, ¿cierto? Mayor nivel. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el periodo ahora? 3. Quiere decir que el azufre debe estar en esta fila de aquí, ¿sí? ¿Dónde estará? ¿En primero, segundo, en cuál? Bueno, básicamente está aquí, ¿sí? Azufre 16. Que por ahora lo voy a poner de otro color, ¿sí? De color naranja, ¿ya? Porque es un no metal, ¿sí? En cambio el litio es un metal. A los metales lo voy a poner de blanco y a los no metales de color naranja, ¿sí? Para diferenciarlo prontamente. Muy bien. Entonces, el mayor nivel de mi configuración electrónica me va a indicar el grupo. Sigamos algunos ejemplos más. Por ejemplo, el manganeso. El manganeso, ¿qué gas noble utilizaríamos? El argón, ¿sí? Recuerden, es básico y fundamental recordar la configuración electrónica, ¿sí? Argón 18, 4s2 y 3 de ¿cuánto? 5, ¿ya? Nosotros podemos ver que el 4 es el mayor nivel, ¿no? Mayor nivel, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, su periodo sería 4, ¿ya? Entonces, debe estar en esta fila, en algún lugar de esta fila, ¿sí? Básicamente, el manganeso se encuentra aquí, manganeso 25, ¿ya? También es un metal, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos el plutonio, ¿sí? Ahí está el plutonio 94, ¿sí? Y si nosotros queremos hacer su configuración electrónica, deberíamos utilizar un gas noble más que tenga mayor número atómico, ¿no? Recordemos, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Radón 86, ¿cierto? Muy bien. Ahí está, para el plutonio. ¿Qué sigue? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón es el sexto, ¿sí? Por lo tanto, si falta, sigue el séptimo, 7. 7s2, ¿sí?
Después del 7, dado que es la última parte, continúa F. 5F. ¿Cuánto sería? 86 más 2, 88. Para 94 faltan 6, ¿cierto? 86, 88, 94, ¿sí? El plutonio 94. ¿Cuál es el mayor nivel? 7. Mayor nivel. ¿Ya? Muy bien. El mayor nivel, 7. Entonces, quiere decir que debe estar en esta fila, ¿no? Pero el detalle de esta fila es que no solo termina aquí, sino que también continúa por aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, el plutonio está aquí. ¿Estamos de acuerdo? También es un metal, pero es un elemento, en este caso, radiactivo, ¿ya? Es un elemento muy radiactivo. Más o menos para contarte un poquito, el plutonio, ¿sí?, fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, degenerando el núcleo del uranio, y fue usado en las bombas nucleares, ¿no? Fueron los núcleos utilizados para las bombas nucleares, ¿sí? Cuando son núcleos inestables, al reaccionar nuclearmente, liberan un montón de energía. Una energía que seguramente ni imaginas, ¿no? Y muchas veces el ser humano lo utiliza para fabricar armas muy destructivas, ¿ya? Ahí está el plutonio. Muy bien. El plutonio 94, ¿ya? Entonces, he tratado de poner un elemento en cada uno de las partes de mi tabla periódica. Si puedes notar, he separado de naranja, de celeste aquí, de naranja también aquí, y de rojo por aquí, ¿no? Listo. Entonces, un elemento para cada uno, ¿ya? Para ir describiendo. Recordemos que nuestros elementos químicos se ordenan según el orden creciente a sus números atómicos. Y efectivamente, recordemos que el primer elemento es el hidrógeno 1, ¿cierto? ¿Y quién será el segundo elemento? El que tenga número atómico 2. Y si hacemos un poquito de memoria, cuando hemos hecho estructura atómica, el que tiene 2 es el helio, ¿sí o no? De ahí sigue el litio, ¿sí? De ahí, ¿quién sigue? El berilio, berilio 4. De ahí, ¿quién sigue? El boro, ¿no? Al boro vamos a ponerle de otro colorcito, boro, ahí está, ¿sí? De ahí, ¿quién sigue? El carbono es un no metal, por ejemplo, ¿ya? Mira, litio 3, boro 4, berilio 4, faltaba la E aquí, ¿sí? Boro 5, ¿sí? Vamos a poner aquí a 5. ¿Carbono cuánto? Carbono 6, nitrógeno 7, ¿ves? En orden creciente a sus números atómicos. Oxígeno 8, ¿no? Flúor 9 y neón 10. ¿Se cuenta? Entonces, los elementos químicos de la tabla periódica son ordenados en función creciente a sus números atómicos, ¿ya? Algunos de ellos son metales, algunos de ellos son no metales, y algunos de ellos, según sus propiedades físicas, son semimetales también, como el boro, ¿ya? Muy bien. Básicamente, todos estos elementos, si tú haces su distribución electrónica de todos ellos, ¿sí?, al igual que el litio, su mayor nivel va a ser el 2, por eso que está en el periodo 2, ¿ya? ¿Es necesario conocer todos los elementos químicos? No, en este tema no es que vayamos a memorizar todos los elementos químicos, ¿sí?, dado que son 118. Lo que sí podemos reconocer es los más importantes, que por ahí lo voy a ir poniendo mientras hagamos la descripción, ¿sí? En general, lo que queremos que aprendas es a interpretar nuestra tabla periódica. ¿Cómo es que podemos hallar a un elemento químico? Por ejemplo, ya empezamos a ubicarlos según el periodo, ¿no? Según la fila en la cual se encuentra. Ahora, el detalle de un periodo es que los elementos que se encuentran en una misma fila no necesariamente tienen propiedades similares. ¿Quiénes son los que tienen propiedades similares? Los que están en un mismo grupo, ¿sí? Entonces, la tabla periódica no solo se ordena en periodos o en filas, que son 7, sino también en grupos, ¿ya? Aquí está. Grupos, o también denominados, o familias, ¿ya? Grupos o familias.
Muy bien. ¿Por qué se le dice grupos o familias? ¿No? Dice, denominado también familias, ¿no? Familias, debido a que los elementos de un mismo grupo presentan propiedades químicas similares. ¿Ya? Propiedades químicas similares. ¿Ya? Por ejemplo, los elementos que se encuentran en el 1A, que son los de la primera columna, tradicionalmente nuestra tabla periódica es ordenada según bloques o grupos grandes, que son grupo A y grupo B. ¿Ya? El primerito se le dice 1A. También te vamos a enseñar cómo es que encontramos ese numerito. También depende de la configuración electrónica, pero eso luego lo vamos a hacer cuando hagamos la ubicación del elemento por grupos. ¿Ya? Muy bien. 1A. Esos del 1A se denominan metales alcalinos. ¿Sí? ¿Quiénes son los metales alcalinos? Bueno, tenemos al litio, tenemos al sodio, ¿sí? Tenemos al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Estos elementos que están aquí, con excepción del hidrógeno, por eso que generalmente, es la idea que generalmente, ¿no? Todos estos que están aquí presentan propiedades similares, ¿ya? Una de esas propiedades, por ejemplo, es que son muy activos con el agua. Si nosotros le ponemos al contacto con el agua, rápidamente reacciona, ¿no? Son muy activos químicamente. Es más, estos elementos es muy difícil encontrarlos en la naturaleza de forma nativa. Generalmente lo encontramos formando compuestos químicos. ¿Sí? Muy bien. Estos, por ejemplo, los metales alcalinos, son muy reactivos al contacto ¿con quién? Con el agua. ¿Sí? Muy bien. Asimismo, cuando se enlaza estos elementos, que también posteriormente cuando hagamos enlaces químicos, son elementos que pierden generalmente un electrón para enlazarse, para formar compuestos químicos. Es decir, forman cationes monovalentes. ¿Ya? Forman cationes monovalentes. ¿Sí? ¿Cómo monovalentes? Por ejemplo, el litio se carga con uno más, o el sodio con uno más, o simplemente más, el potasio con más, etc. ¿No? Quiere decir que pierden un electrón para formar los compuestos químicos. ¿Ya? Entonces, a los grupos o familias se les denomina así, dado que los elementos de un mismo grupo presentan algo por lo general, propiedades químicas similares, ¿no? En el grupo 1A, bueno, hay una pequeña variación con el hidrógeno, y así también vamos a encontrar en los demás grupos, ¿no? Pero por lo general presentan propiedades químicas similares, ¿ya? Tradicionalmente, ¿ya? Los elementos, ¿sí?, se agrupan en los grupos en dos grandes grupos, ¿no? ¿Qué grupos? Tradicionalmente se agrupan, ¿no?, en 8 grupos A, ¿ya?, y 8 grupos B. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Tradicionalmente se agrupan en 8 grupos A y 8 grupos B. Estos números de grupos se les ubica o se les representa aquí en la tabla periódica con números en romanos. Así, por ejemplo, el que está en la primera columna es el 1A, ¿ya? El de la segunda columna es el 2A. El de acá no se va a contar, por eso tiene otro color, ¿sí? Y va a tener otra denominación, ya no A. El 3A continúa por aquí. 3A en romanos, y así 4A, 5A, 6A, 7A y por último el 8A,
¿ya? Dado que se encuentran ahí los gases nobles. Son elementos que nosotros conocemos mucho, dado que hemos practicado la configuración electrónica. A ver, vamos a recordar ahí helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? Y hay un último elemento, ¿no? El oganesón, el 118. Aquí está el oganesón, ¿sí? ¿Sí? Es el último elemento químico reconocido por la JUP, sintetizado de forma artificial en un laboratorio, encontrado o creado por el hombre, ¿ya? Muy bien. No lo voy a poner porque aquí vamos a poner otra cosita en relación a la configuración electrónica aún todavía. Muy bien, entonces ahí tenemos. El grupo A son todos los de naranja que hemos puesto, ¿ya? La parte central de la tabla periódica, ¿sí? Le vamos a denominar o representar como grupo B, ¿sí? Y ellos no empieza con 1B, sino empieza con 3B. Eso por la configuración electrónica que ya te había dicho que vamos a aplicarte posteriormente, ¿sí? 4B, ¿ya? 5B, 6B, 7B y el 8B es un grupo que, valga la redundancia, agrupa 3 columnas, ¿sí? Son el grupo 8B, ¿ya? A esos elementos se le denomina ferromagnéticos. Lo pongo de una vez aquí. Ferromagnéticos, ¿sí? Ferromagnéticos. O también, dicho, los elementos o las familias del hierro, cobalto y níquel, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué se dice ferromagnético? Porque tienen gran propiedad magnética. Son atraídos fuertemente por un campo magnético, ¿ya? Luego del 8B sigue el 1B y el 2B. ¿Estamos de acuerdo? Es así como se agrupan los elementos químicos en los grupos, ¿sí? Tradicionalmente. 8 grupos A y 8 grupos B. Muy bien. Entonces, esto de la agrupación por columnas básicamente depende, así como el periodo, de su configuración electrónica, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos el agrupamiento. Ahora, a los elementos que son del grupo A se les dice representativos. Aquí, representativos, ¿ya? Al igual que ellos, también son los elementos representativos. ¿Por qué se le dice así? Porque básicamente representan la mayor actividad química de la naturaleza. Estos elementos son los elementos más activos, los metales más activos químicamente hablando. Y aquí representan los no metales activos. Claro, con excepción de los gases nobles, por eso no los estoy agrupando ahí. Representativos del 1A hasta el 7A. ¿Estamos de acuerdo? Estos se denominan gases nobles. Recordemos que los gases nobles, te habíamos dicho, que son elementos muy estables, ¿no? Que no necesitan combinarse para encontrarse en la naturaleza. Se encuentran libremente. Los demás elementos, y en especial los representativos, tienen que enlazarse aún para encontrarse en la naturaleza, mínimamente con él mismo, ¿ya? Muy bien. En ese sentido, ¿no? Representativos. En el sentido como aumenta ¿qué cosa? Aumenta el número atómico, el Z aumenta hacia la derecha y hacia abajo, recordemos, ¿ya? Por ejemplo, si hacia abajo tú ves, dices hidrógeno 1, 3, 11, 19, por ejemplo, va aumentando el Z, ¿ya? Muy bien, entonces a los elementos que están aquí, a mis extremos, izquierdo y derecho, se le dicen representativos, ¿ya? A los elementos de la parte central se le dice elemento de transición, ¿ya? Transición. Se le dice transición porque son elementos de tránsito entre los metales más activos y los no metales. Los metales más activos y los no metales, ¿ya? También se le dice elementos o metales pesados. Metales
pesados. Dado que estos elementos que están aquí, bueno, tienen en su mayoría una gran densidad, ¿ya? Una gran densidad, como el osmio, por ejemplo. Muy bien, entonces ahí tenemos transición y representativos, no olvidaré. Ahora, ¿cómo es que diferenciamos en qué parte de la tabla periódica se encuentra? ¿No? Porque puede estar a la izquierda, al centro, a la derecha, abajo. ¿Tengo que memorizar? Ya te dije que no. Eso básicamente va a depender mucho de la configuración electrónica, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta forma de representar a los elementos químicos o de ordenar en grupos A y B es tradicionalmente. La UPAC recomienda, ¿sí?, decir que solamente hay 18 grupos, ¿no? Del 1 al 18, ¿sí? Según la UPAC, recordemos que la UPAC es una internacional que recomienda cómo estudiar los fundamentos de química. Según la UPAC, ¿ya? Hay 18 grupos, ¿ya? Desde el 1, 2, hasta, bueno, del 1 hasta el 18. Claro, si tú ves las columnas, son 18 secuencias, ¿no? Entonces aquí tenemos, mira, según la UPAC, ¿sí?, tenemos 18 columnas. Vamos a ponerlas ellas. Este es 1, 2, 1, 2, columna 1, columna 2, 3, 4, y así, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tenemos 18 columnas, ¿sí? Según la UPAC hay que indicar la columna de un elemento químico según esto nada más, del 1 al 18. En cambio, tradicionalmente tenemos que indicar si pertenece al grupo A o al grupo B, ¿sí? Ambos aún se utilizan, ¿ya? Muy bien. Si nosotros vamos nuevamente a esta parte, nosotros vamos a darnos cuenta de algo muy especial. Por ejemplo, el litio se encuentra en esta parte, ¿no? Y su terminación electrónica, ¿dónde es? En S, ¿ya? El azufre, ¿qué terminación electrónica tiene? P. ¿Y dónde está? Al lado de allá, ¿ya? El manganeso, su terminación electrónica es en D y está en la parte central, ¿ya? El plutonio, ¿sí?, tiene terminación F y se encuentra en la parte de abajo, ¿no? Ahora, esta partecita de aquí abajo, ¿sí?, ¿de dónde proviene? O básicamente, ¿de qué proviene? Como ya les dije, de la configuración electrónica, al igual que los otros grupos que hemos puesto nosotros por colores, o los otros bloques, ¿ya? Mira, si tú haces la distribución electrónica del berilio, ¿sí?, sería 1s2, 2s2, también termina en S. Claro, porque el S, ¿cuántos electrones admite? 2, ¿sí o no? Entonces, todos los elementos que están en esta fila, puedes comprobarlo, ¿sí?, van a terminar su configuración electrónica en S1, así como el litio, ¿ya? El potasio también, pues, sería argón 18, 4S1, por ejemplo, ¿no? Y estos que están aquí, que son, por ejemplo, el berilio o el magnesio, ¿no?, magnesio 12, ¿ya?, su terminación electrónica va a ser S2. Entonces, según la terminación electrónica de los elementos químicos, es que son agrupados también en la tabla periódica. Estos dos corresponden a la terminación S. Por eso es que a esto de aquí le vamos a decir bloque S. Muy bien, ¿ya? Ese es el bloque S. Muy bien. Y a los que están allá, por ejemplo el azufre, termina en P. Si tú haces cualquier configuración electrónica de los elementos que están aquí de naranja, ¿no?, todos estos que están aquí, su terminación electrónica va a ser en P, ¿ya?
Muy bien. Este es el bloque P. Muy bien. Ahí está. El bloque P. ¿Ya? Haz la distribución electrónica de todos ellos o de cualquiera de ellos y vas a ver que termina siempre en P, al igual que el azufre. ¿Ya? Y la parte central, así como el manganeso, o como el hierro, cobalto o níquel, ¿sí? O como el zinc, por ejemplo, que está aquí, ¿no? O como el cobre, 29, ¿no? O como el escandrio, 21. Si tú haces la distribución electrónica de ellos, ¿no? Del titanio, por ejemplo, todos ellos tienen su terminación electrónica en D. Puedes hacerlo si deseas, ¿no? Escandrio 21, titanio 22, vanadio 23, ¿no? Cromo, ahí está. Todos esos elementos, ¿sí? Que están ahí, y no solo ellos, sino los que están abajo también, terminan su configuración electrónica en D. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la configuración electrónica que termina en D. Todos ellos terminan su configuración electrónica en D. ¿Ya? Subnivel D. ¿Ya? Ahora, para que también tengas un poco o para que recuerdes un poquito, el D, ¿cuántos electrones admite? 10. Por lo tanto, si nosotros vemos su terminación electrónica del escandrio, por ejemplo, si lo haces, vas a ver que va a terminar en S2 y al final D1, ¿no? O sea, estos elementos que está acá terminan en D1, ¿ya? Y lo de titanio, por ejemplo, que es 22, si tú haces su configuración electrónica, va a terminar ¿dónde? En D2, y así. Si haces del vanadio, termina en D3, así, ¿no? En D4, ¿ya? En D5, ¿no? Claro, acá recordemos que hay una anomalía, ¿no? Pero hablamos de la configuración que cumple el principio de Aufbau, ¿ya? Aquí en D6, en D7, en D8, en D9, ¿ya? Y por último en D10. Claro, porque el D solamente admite 10 electrones. Entonces no puede haber D11, por ejemplo, ¿no? Entonces el S admite 2 electrones, S1, S2. El D, 10 electrones. Por eso hay 10 columnas. A ver, análogamente a ello, el P. ¿Cuántas columnas va a haber en el bloque P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque el P admite como máximo 6 electrones. Quiere decir que aquí está el P1, el P2, el P3, P4, P5 y por último P6, completo, como los gases nobles, ¿no? Entonces, según su terminación electrónica, se va a dar de esa manera. Si tú te das cuenta, el plutonio termina en F, claro, porque todos los elementos que están aquí abajo, ¿sí?, van a terminar en F. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí está, en F. ¿Por qué en F? Porque su terminación electrónica es F. ¿Ya? Listo. Esos elementos básicamente salen de esta parte de la tabla periódica por su terminación electrónica. Estos son en D y estos son en F. Entonces tenemos que hacer un nuevo grupo, un nuevo ordenamiento. ¿Ya? Ahora, muy bien. Estos elementitos que están aquí se les denomina lantánidos. ¿Ya? Lantánidos. ¿Por qué se les denomina así? Porque siguen luego del lantano, que está aquí, ¿ya? El lantano 57. Muy bien, lantano 57. ¿Y los otros cómo se les denomina? Actínidos. Actínidos. Muy bien. ¿Por qué? Porque siguen luego del actinio, ¿no? Que está aquí. Actinio 90, ¿ya? Muy bien. Acá está el 90, 91, ¿sí? 92 y así, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente ahí lo tenemos. Así vamos a tener siempre a los elementos químicos de la tabla periódica. Estos grupos vienen de aquí. O sea, el de aquí
proviene de acá y el otro proviene de este lado, ¿sí? Entonces no continúa así, ¿no? Sino que viene aquí y luego viene aquí. Muy bien. Estos elementos básicamente, por su configuración electrónica, son muy radiactivos, ¿ya? Son sustancias que básicamente son de núcleo muy inestable. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, los bloques, que como te he puesto aquí, S, D, P o F, básicamente dependen de la terminación electrónica. A los elementos que están abajo, ¿sí? A estos elementos que están abajo, se le dice elementos de transición interna. ¿Ya? Muy bien. Listo. Aquí tenemos al uranio 92, ¿sí? Por ejemplo, un elemento representativo, o al plutonio 94, ¿no? Entonces, a todos estos elementos que están luego del uranio, ¿ya? A todos ellos se le dice elementos transuránicos. Elementos transuránicos. Quiere decir que están luego del uranio. ¿Y por qué el uranio? Porque el uranio es un elemento que básicamente es muy radiactivo, ¿sí? Tiene núcleos muy radiactivos y puede generar muchos de esos elementos por transmutación nuclear, ¿ya? Como el plutonio, que fue generado por primera vez a partir del uranio, ¿ya? Muy bien. Entonces, elemento de transición interna, porque si bien pertenecen aquí a esta parte, es como si fuesen unos casilleros que salen, ¿no? Pero entonces, para no estar poniéndolos así, dado que es complicado el dibujo, entonces se los pone debajo, ¿ya? Entonces, básicamente, ahí está nuestra descripción de los elementos químicos ordenados en nuestra tabla periódica, ¿ya? Los elementos químicos también son ordenados o están agrupados ahí según su condición de metal o no metal, ¿no? Entonces, ¿dónde están básicamente los metales, por ejemplo? Están siempre a la izquierda, ¿ya? Aquí están los metales, por ejemplo, el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, manganeso, ¿no? El magnesio, sodio, potasio, el calcio, por ejemplo, el estroncio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? El cobre, por ejemplo, la plata, ¿no? El oro, o el mercurio, ¿no? O el cadmio. Son elementos metálicos que se encuentran en este bloque, ¿ya? Todos ellos son metales. Por lo tanto, si como te das cuenta, son la gran mayoría. Por eso que en la naturaleza hay más elementos metálicos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a remarcar dos elementos, los cuales tienes que tener en cuenta porque son los únicos elementos líquidos, ¿ya? Naturalmente. Uno de ellos es el mercurio, que es un metal líquido, es el único metal líquido, ¿ya? Y el otro, que vamos a ponerlo aquí, flúor, cloro, aquí el bromo, yodo, ¿sí? Que son los no metales, ¿sí? El bromo es el único no metal líquido, el bromo, ¿ya? Son los elementos que se presentan en la naturaleza de forma metálica. Muy bien. De naranja vamos a poner a todos los no metales, ¿sí? Que ya viste los gases nobles, ¿no? Estos de aquí no, básicamente porque son elementos que recién se están estudiando, si bien ya se conocen, pero todavía no, como no son naturales, no se sabe básicamente cuál es su condición física principal, ¿sí? Tenemos al carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, azufre, bromo, yodo, pero aparte de ello tenemos al fósforo, al selenio. En toda esa diagonal están los no metales, ¿sí? Así como hay metales, ¿sí? Por su condición física, por ejemplo, o su propiedad física como la conductividad eléctrica o la conductividad térmica, los elementos se clasifican en metales, no metales y semimetales. Por ejemplo, tenemos debajo del carbono al silicio, que es un semimetal, al germanio, debajo del silicio. ¿Por qué pongo ellos? Porque son los principales que se utilizan como semimetales. ¿Por qué se les utiliza? Dado que los semimetales, a diferencia de los metales, la conductividad térmica de estos aumenta conforme aumenta la temperatura.
En cambio de los metales es caso contrario. Si aumentamos la temperatura, su conductividad eléctrica disminuye. Entonces es un problema, porque actualmente hay muchos electrodomésticos, muchas máquinas que funcionan a altas temperaturas, ¿no? Entonces, y también, claro, funcionan con corriente eléctrica. Si van a aumentar la temperatura, imagínate, y su conductividad eléctrica disminuye, utilizando cualquier otro metal, como el cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente el funcionamiento va a disminuir en rendimiento. Por ello es que se utiliza mucho al germanio y al silicio, ¿ya? Son los más utilizados. Otros semimetales o metaloides, también se lo denomina así, son el arsénico, por ejemplo, ¿sí? El arsénico es un veneno para nosotros, ¿sí? También es un semimetal, ¿ya? Otro que tenemos al antimonio, que está debajo del arsénico, ¿ya? Al teluro, que está aquí, ¿estamos de acuerdo? Tenemos al polonio, también, son muy pocos, no son muchos los semimetales, ¿sí? Y al astato, muy bien, son poquísimos los semimetales o metaloides, ¿ya? Entonces, sácalo por aquí, ¿no? Ahí están los metaloides, ¿sí? Metaloides o semimetales. Por este lado están los metales, ¿no? Y los de naranja, ¿qué son? ¿Qué hemos dicho que son los de naranja? Los no metales, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso según sus propiedades, alguna propiedad física como la conductividad eléctrica o la conductividad térmica. Según las propiedades químicas, los elementos químicos solo se clasifican en metales y no metales, ¿ya? Según las propiedades químicas. Pero cuando tú veas una tabla periódica, generalmente te muestran ellos también, y te muestran de otro color, ¿ya? Principalmente, recordar de estos que están aquí, ¿no? Del silicio y el germanio, que son muy utilizados por su alta conductividad eléctrica conforme aumenta la temperatura, ¿ya? Muy bien, entonces ahí hay una descripción generalizada de lo que es nuestra tabla periódica, según los bloques, eso según su terminación electrónica, ¿sí? SDP, ¿sí? Según el grupo A, grupo B, según la UPAC, esto de aquí es según UPAC, ¿sí? Según la UPAC, del 1 al 18 grupos, ¿sí? También tenemos a los elementos transuránidos, según su terminación en F, ¿no? A estos elementos que están aquí, que hay que conocer lo que son los gases nobles, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, podemos aún hablar más de ellos, debido a sus propiedades químicas, ¿ya? Pero eso en la siguiente parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta descripción general es lo que tienes que recordar tú. Más allá de recordar cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica, que son 118, y es un poco complicado de memorizarlas. En cambio, si tú aprendes cómo están distribuidos, va a ser más fácil conocer de qué elementos estamos hablando. Ya te habíamos hablado anteriormente, en la parte anterior, en relación a ello, pero vamos a especificar un poquito más. Clasificación, ¿sí?, de los elementos según su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De ellos tenemos, como habíamos mencionado, metales, no metales, y en algunos casos, sí, en relación a las propiedades físicas, en semimetales o metaloides. Semimetales o metaloides. ¿Ya? Muy bien. Algunas generalidades, básicamente, para que vayas teniendo en cuenta, dado que la gran mayoría de cosas en relación a la propiedad vamos a ir conociendo aún todavía más adelante conforme transcurre el curso. Los metales, por ejemplo, son la gran mayoría, como puedes ver en el gráfico, son la gran mayoría. Los no metales son la minoría, son pocos los no metales, ¿no? Los semimetales aún menos todavía, una pequeña franja de 8 elementos, ¿sí? Los metales son sólidos a 25 grados Celsius, excepto ¿quién? Excepto el mercurio, ¿ya? El mercurio, que a esta temperatura es un líquido.
¿Dónde vemos el mercurio? Por ejemplo, en los termómetros. Los termómetros tienen básicamente mercurio, una pequeña cantidad, y cuando elevamos la temperatura, esto se dilata, ¿no? Crece, ¿sí? Conforme aumenta la temperatura. Pero son líquidos. Si fuese un sólido, no podría dilatar tanto, ¿no? ¿Ya? El mercurio es una sustancia que básicamente rápidamente forma, por ejemplo, óxidos. Entonces, puede ser dañino para el ser humano. Sin embargo, seguimos utilizando en los termómetros, dado su utilidad, pues, ¿no? Dado que tiene bastante utilidad debido a que es un metal líquido. Los metales tienen la propiedad de dilatarse, de agrandarse conforme aumenta la temperatura. No podemos utilizar otro elemento porque no crecería tanto. El mercurio, dado que es un líquido, crece en gran cantidad con un pequeño aumento de temperatura. Muy bien. En cambio, los no metales pueden presentarse en la naturaleza en los tres estados, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Sólido, por ejemplo, el carbono, grafito, sólido. Líquido, el bromo, sí, es el único no metal líquido, bromo. Gases, los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, hidrógeno, flúor, nitrógeno, ¿sí? Entonces, en los tres estados se puede presentar a esta temperatura, ¿ya? Muy bien. Los metales son buenos conductores eléctricos y también térmicos. En cambio, los no metales son malos conductores, conductores eléctricos. ¿Ya? Claro, no todos. Aquí vamos a poner excepto el carbono, ¿no? Carbono sólido, como grafito, pues, ¿no? El grafito es un muy buen conductor de la corriente eléctrica, ¿sí? Es más, actualmente se sabe que una facción del grafito, ¿sí?, llamado grafeno, es el mejor conductor eléctrico que existe en la actualidad. Ya se conoce ello, ¿sí? Muy bien, excepto el carbono. Así que son malos conductores eléctricos y también térmicos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, una madera está formada por básicamente puros no metales, ¿no? Y si colocamos la madera, un cucharón, por ejemplo, en la olla caliente, no nos quemamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son malos conductores del calor. En cambio, si el cucharón fuese de un metal, pones en algo caliente, rápidamente ese calor o esa temperatura fluye a tu mano, ¿no? Entonces rápidamente te quemarías, ¿cierto? Entonces, los metales son buenos conductores térmicos. Los no metales son malos conductores térmicos. Muy bien. Y gracias, ojo, no siempre lo malo es no utilizado, ¿no? En un cucharón, por ejemplo, es adecuado adecuado esa propiedad de no ser o ser un mal conductor térmico, ¿no? Claro, ¿no? Si es de madera, no metales, no me quemo. Si es de metal, me quemo. Pero, por ejemplo, una olla no va a ser de madera, ¿no? Una olla tiene que, más bien, tiene que conducir rápidamente el calor. Por lo tanto, las ollas, por ejemplo, son de metal, ¿sí o no? Entonces, cada uno de ellos, nosotros conocemos sus propiedades y el ser humano lo utiliza adecuadamente, ¿ya? Muy bien. Son dúctiles, quiere decir que forman hilos, ¿no? Vamos a poner aquí, forman hilos. Hilos o cables, ¿ya? Y maleables. ¿Qué quiere decir que sean maleables? Que forman láminas, ¿ya? Por ejemplo, debido a la ductilidad es que el cobre, por ejemplo, hay grandes extensiones de cables, ¿no? Con un diámetro muy pequeño y muy rígido, ¿no? No se fracciona rápidamente, ¿ya? Muy bien. Pueden generarse hilos muy, pero muy delgados. Y maleables, las láminas, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, un pedazo de lata, por ejemplo, ¿sí? O una lampa, ¿no? Una pala, también dicha, o por ejemplo una carretilla, o las ollas mismas, pueden dar de esa forma porque son maleables, ¿no? Le podemos dar forma. ¿Listo? Muy bien. En cambio, los no metales, más bien no son dúctiles, no son
dúctiles ni maleables, ¿ya? No, más bien son quebradizos. Son quebradizos. Rápidamente se quiebran, como el grafito. Si tú tienes una mina de lápiz, rápidamente se quiebra. Tal vez te enseñamos en la primera clase el azufre también se quiebra rápidamente, ¿ya? Muy bien. Los metales se oxidan. En cambio los no metales no se oxidan, más bien se reducen. ¿Qué significa se oxidan? Pierden electrones. ¿Qué significa se reduce? Gana electrones. Claro, generalmente, ¿no? Sí, generalmente van a ganar electrones en la formación de compuestos químicos. Entonces ahí está la generalidad, ¿no? Los semimetales más bien tienen propiedades intermedias, ¿no? En algunas condiciones es bueno y en otras condiciones no, ¿sí? Ahí tenemos la clasificación según su naturaleza. Ahora pasamos a ubicar a los elementos químicos en la tabla periódica conociendo únicamente su número atómico. Por eso decimos ubicación de los elementos en la tabla periódica moderna conociendo su número atómico. Número atómico. En esta parte te vamos a enseñar cómo ubicar un elemento tanto en un periodo como en un grupo, ¿no? En las filas y columnas, ¿ya? Conociendo una fila y una columna podemos más o menos tener la idea en dónde se encuentra. Puede estar a la izquierda, a la derecha, al centro, abajo, y podemos deducir, por ejemplo, si es un metal, si es un no metal, ¿no? Si es un buen conductor eléctrico, si es un mal conductor eléctrico, qué sé yo, dependiendo del problema, ¿no? Entonces, vamos a hallar a un elemento en la tabla periódica conociendo su número atómico. Para ello vamos a hacerlo clásicamente primero en el grupo A, ¿ya? El grupo A, ¿sí? Elementos de transición, elementos, ¿no? Elementos representativos, perdón, representativos, ¿ya? Tienen que tener una terminación electrónica. Si nosotros recordamos la tabla periódica, teníamos bloques, ¿no? Bloque S, bloque D, bloque P, bloque F, ¿cierto? Entonces, los elementos representativos son los del bloque S y P. Por lo tanto, su terminación electrónica en los subniveles S y o P, ¿no? Tiene que terminar en cualquiera de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, para el caso del grupo y en caso del grupo A o grupo B, el número de periodo, ¿sí? Era igual a ¿quién? Al mayor nivel, ¿ya? De la configuración electrónica. No olvidar ello. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿ya? El número de periodo es el mayor nivel de la configuración electrónica. Y el número de grupo, ¿ya? El número de grupo va a ser igual al número de electrones de S más el número de electrones del subnivel P, ¿ya? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta estas dos como formulitas, ¿no? S más electrones de P. Muy bien. Vamos a ver ejemplos. Lógicamente, estos tienen que ser del mayor nivel, ¿no? ¿No? Del mayor nivel. Claro, si no, no funciona. ¿Ya?
Ejemplos. A ver, vamos a poner por ejemplo al fósforo 15, ¿ya? Muy bien, al fósforo 15. ¿En qué parte de la tabla periódica se encuentra? Para ello tenemos que ubicar el periodo y el grupo. Previamente tenemos que hacer su configuración electrónica. Fósforo 15, entonces decimos neón 10, ¿ya? Helio, neón, neón es 2, sigue 3S2 y 3P3, 15, ¿no? 10, 12, 15. Entonces, el mayor nivel, en este caso es 3, me indica el periodo, ¿sí? Por lo tanto, el periodo será igual a ¿cuánto? A 3. Y el grupo, ¿cuánto será? ¿No? El grupo son los electrones de S más los electrones de D, que en este caso suman 5, ¿cierto? Tradicionalmente es 5 en romanos, ¿ya? Pero cuando hablamos del grupo A, como termina en S y P, o sea, P en este caso es el 5A, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, según la UPAC, ¿sí? Según la UPAC, el grupo tiene que ser del 1 al 18. Entonces, cuando el grupo supera el grupo 3, ¿no? El grupo 2, perdón, A, estamos hablando del grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, le tenemos que sumar las 10 columnas centrales de D, ¿no? O sea que le sumamos un número más 10, ¿ya? Entonces, cuando el grupo supera el 2, o sea 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces a este número, que es 5, le sumamos 10. Por lo tanto, según la UPAC, su número de grupo sería ¿cuánto? 15. Grupo 15. Entonces, está en el periodo 3, ¿no? En el periodo 3, fila 3 y grupo 5. O, según la UPAC, en el grupo 15. Muy bien. Entonces, pongamos una observación en relación a lo que le hemos mencionado, ¿sí? Cuando tengamos para el grupo, el número de grupo, cuando es el grupo A, ¿no? Si el número de grupo, ¿sí? Es mayor o igual a 3A, ¿no? Claro, grupo A. Entonces, el número de grupo, según la recomendación de la UPAC, le tenemos que sumar 10, ¿ya? Quiere decir que, según la UPAC, ¿no? Según la UPAC, ¿ya? A este número de grupo, que le podemos llamar X, ¿ya? X, el número de grupo, más 10. Eso va a ser según la recomendación de la UPAC, ¿no? Número de grupo, si es mayor o igual a 3A, entonces le sumamos 10. Muy bien, ejemplo. Si el número de grupo, ¿no? Pongamos aquí, número de grupo, ¿sí? Tradicional, ¿no? Por ejemplo, es 4A, entonces, según la UPAC, ¿qué número sería? Como es 4, se le suma 10. Será 4 más 10, ¿ya? 14. Otro ejemplo, si el grupo fuese 7A, entonces estaríamos hablando de 7 más 10. Esto viene a ser 17, ¿ya? Entonces, tradicionalmente, los grupos se indican en números en romanos, pero según la recomendación de la UPAC, le tenemos que sumar 10, dado que son con números arábigos, del 1 al 18, ¿ya? Eso es la observación para el grupo A.
Ahora, también tenemos que tener en cuenta y conocer cómo es que se conocen a las familias de forma tradicional, ¿no? Ya dado que recordemos que los elementos que están en un mismo grupo se les dice familias porque tienen propiedades químicas similares, ¿no? Entonces, en muchas preguntas también nos refieren a esa denominación en especial. Entonces decimos aquí, grupo, ¿ya? Grupo, denominación, ¿ya? Vamos a poner aquí, denominación. Y también debemos recordar su terminación electrónica. Terminación electrónica. Muy bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del grupo 1A, entonces comúnmente se le dice alcalinos. Alcalinos, ¿ya? Muy bien, elementos alcalinos, 1A. Su terminación electrónica, dado que ya hemos o ya sabemos cómo determinarlo, es cualquier elemento que tenga terminación ns, n nivel, y aquí 1, ¿no? Porque recuerden que el número de grupos se determina para el grupo A los electrones de S más los electrones de P, ¿no? Entonces para que sea 1 tiene que ser ns1. 2A se le denomina alcalinos térreos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es su terminación electrónica? ns2. 3A se le denomina térreos o boroides, y su terminación electrónica es ns2, claro, pero también va a terminar en np1, claro, porque tiene que sumar 3, ¿no? S más P tiene que sumar 3, 2 y 1, 3. Los elementos del grupo 4A, ¿sí?, se denominan carbonoides. ¿Ya? Debido a que el primer elemento de ese grupo es el carbono y los demás tienen propiedades similares a él, al carbono. Terminación electrónica NS2, ¿no? Pero también termina en NP2, ¿no? 2 y 2, 4. Muy bien. Los del 5A se denominan nitrogenoides. Nitrogenoides. De manera análoga que el carbono, o que los carbonoides empiezan con nitrógeno este grupo. Su terminación electrónica es NS2, ¿sí? NP3, ¿no? 2 más 3, 5, ¿ya? En estos puntos suspensivos puede haber, dependiendo del elemento y su número atómico, puede haber alguien ahí, ¿no? O sea, algo ahí, que puede estar, por ejemplo, el subnivel D o el subnivel F, ¿no? Que en los problemas vamos a ver ese detalle. Muy bien. Los elementos del grupo 6A, ¿no?, se denominan anfígenos. Anfígenos. O también se le dice calcógenos. ¿Y cuál es su terminación electrónica? NS2, puntitos, NP4, ¿ya? Calcógenos. Muy bien. Los del grupo 7A, ¿ya? Los del grupo 7A se le denominan halógenos. Y ellos hay que ponerlos en amarillito porque hay que recordarlos siempre. Halógenos. ¿Quiénes son los halógenos? El flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Entonces, del grupo 7A, ¿ya? Pónganlo ahí amarillito para que recuerden. Halógenos. NS2, puntos suspensivos, porque puede haber algún otro subnivel. NP5, ¿ya? NP5. Muy bien. Los del grupo 8A, ya los conoces, se denominan gases nobles. Gases
nobles, ¿no? Se le dice así por su gran estabilidad. NS2 puntito NP6. Muy bien. Terminación electrónica, que no puede servir de ningún problema, ¿no? Las denominaciones de los elementos sí es importante, ¿no? En muchos problemas te indican, se tiene un alcalino o se tiene un halógeno, entonces hay que tener en cuenta de qué grupo, a qué grupo pertenece. Muy bien, son las cosas que debemos acordar del grupo A. Continuamos ahora para hacer la ubicación de los elementos de transición, o sea, los elementos del grupo B, ¿sí? Son prácticamente las mismas reglas, sino que hay que tener en cuenta la terminación electrónica nada más. Entonces decimos, grupo B, ¿sí? Elementos de transición, elementos de tránsito, de transición entre los metales más activos y los no metales. Estos elementos tienen terminación electrónica en el subnivel D. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si termina en D es un elemento de transición. Si termina en F es un elemento de transición interna. Eso creo que lo hemos hecho por los grupos. ¿Se acuerdan cuando hicimos los bloques S, P y D y F? Entonces si termina en F, de transición interna, ¿sí? De ellos no vamos a ubicarlos directamente en el espacio. Los que se ubican son los elementos de transición del grupo B y del grupo A. Muy bien. Al igual que en los elementos del grupo A, su número de periodo, ¿sí? O sea, el número de periodo, el periodo es lo mismo, ¿no? El número de, o el mayor nivel de la configuración electrónica. Ese es en el caso del periodo, ¿ya? Es igual para A, igual para B, eso no cambia. Lo que cambia aquí es el número de grupo. El número de grupo es el número de electrones de S más el número de electrones de D. ¿Ya? O sea, ¿cuántos electrones habrá en S? Que generalmente es 2, pero no siempre. ¿Sí? Más el número de electrones de D. ¿Ya? Ese es el grupo B. Muy bien. Ejemplos. Titanio 22. Configuración electrónica, argón 18. ¿Sí? 4s2, 3d2. Mayor nivel, 4. Periodo, 4. ¿Sí? Grupo. A ver, el grupo sería los electrones de S más los electrones de D, que es 4, ¿cierto o no? Entonces está en el grupo 4B. Según la UPAC, solo se sigue poniendo el número que suma aquí, ¿ya? 4. Esto lo pones aquí directamente, cuando es UPAC. Los electrones de S más D que sumas, siempre lo vas a poner directamente aquí como el número que sale, ¿no? 4. ¿Ya? Muy bien. A ver, otro ejemplito, vamos a ver, por ejemplo, para el hierro puede ser, hierro 26, ¿sí? Entonces sería argón 18, 4s2, 3d6. Si tú sumas aquí, ¿cuánto sale? 8. Mayor nivel, 4. ¿Sí?
Entonces el periodo es 4 y el grupo, como puedes ver ahí, es en Romanos 8, 8b. Según la UPAC, igual pones, ¿no?, el número que sale ahí. ¿Siempre saldrá el mismo número? No siempre. Ahorita vamos a poner una observación, ¿ya? Según la UPAC sigue siendo 8, no hay problema. Aquí hay que tener en cuenta algo. Observación. Muy bien, veamos una observación en relación al grupo B. Si el número de electrones de S más el número de electrones de D, que tú sabes que eso es para el grupo, ¿cierto? Esto es igual al grupo, ¿no? Entonces, si esto de aquí suma 8, 9 o 10, va a pertenecer al grupo 8b, ¿sí?, a los elementos ferromagnéticos. Si suma 11, va a pertenecer al grupo 1b. Si suma 12, al 2b, ¿ya? Cuidado con ello entonces. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el zinc 30, configuración electrónica argón 18, ¿sí? 4s2, 3d10, ¿cierto o no? Mayor nivel, como te puedes percatar, es el 4, por lo tanto su periodo es 4, eso no cambia. S más D suma 10, ajá, entonces ahí sí no. El grupo, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí, el grupo sería igual a ¿cuánto? Si es 12, perdón, 10 más 2, 12. Si es 12, ¿a qué parte pertenece? Al 2b, ¿ya? Según la UPAC, y ya te había indicado anteriormente, en el ejemplo anterior, ¿sí?, este 8 se pone aquí directamente, este 4 igual aquí, este 12 directamente aquí, ¿ya? Según la UPAC, que está en el grupo 2 o en la columna 2, ¿ya? Muy bien, otro ejemplito, a ver, otro ejemplito. Este es el primero. Otro ejemplo, a ver, veamos para quién puede ser, para la plata, 47, ¿ya? Sería criptón 36. Nuevamente te digo que es importante conocer la configuración electrónica, ¿cierto? La simplificada, porque aquí básicamente necesitamos la parte superior o extrema de la configuración electrónica. Hay que recordar y hay que practicar eso, ¿sí? Criptón, helio, neón, argón, criptón es el cuarto, de ahí sigue el 5, por lo tanto 5s2, 38, 4 de ¿cuánto? A ver, 38 para 47 falta 9, ¿sí o no? Recuerda que estos no son los numeritos que van, ¿no?, sino ¿cuáles eran los numeritos? 1 y 10. Es una anomalía de la configuración electrónica. Eso hemos hecho nosotros en clase, ¿cierto o no? Entonces, los electrones que tienen que sumar son ambos, igual, 11. ¿Ya? Muy bien. Te indico esto porque he visto en algunos textos, ¿no?, que en la configuración, en el número de grupo, para allá el número de grupo en el grupo B, el número de electrones de S, no le ponen así, ¿no?, sino le ponen directamente 2. 2 más el número de electrones de D. Imagínate que estuvieses en este caso, sería 1 y 10. El número de D sería 10, ¿sí o no? Y si acá le ponías 2, sería 12. Y ya cambia eso de ahí, ¿no? Entonces, por eso no hay que poner directamente 2, sino número de electrones de S, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso también. He visto que en algunos textos cometen ese pequeño error. Periodo, ¿sí? Periodo, como puedes ver, es el mayor
es el 5 y el grupo es, a ver, si es 11 es 1B, ¿no? Pero según la UPAC, ¿ya? Según la UPAC, ¿qué número vamos a poner? Es el mismo 11, ¿ya? Es el grupo 11. Entonces, con esta observación creo que queda ya claro para algunos elementos que sobrepasan la suma de electrones de 8, ¿no? Para 9, 10, 11 o 12. Entonces, como hemos podido ver, para el grupo B tiene algunas reglas, son muy parecidas, sino que la terminación electrónica tiene que ser en D, ¿ya? Si es en F, pertenece al grupo de transición interna, al grupo F, la parte inferior, ¿sí? Con esto hemos concluido la parte teórica.